algo que me parece muy interesante ahorita de la época que estamos viviendo en la literatura, principalmente en Latinoamérica, es que siento que hay mucha presencia de mujeres. De hecho, muchos de los libros que leímos antes de que tomáramos ese pequeño descanso el año pasado, pues sí eran mujeres latinoamericanas, ¿no? Leímos este de eh, Yo maté un perro en Rumanía Sí, Brenda y Navarro, Ceniza en la boca. Brenda Navarro, Sin en la boca. Y ahorita recientemente leí otro que también siento que mucha de la literatura mexicana y latinoamericana hecha por mujeres tiene muchas similitudes, como que desde el enfoque donde lo están tomando, que tiene que ver como la experiencia de ser mujer en un país como es Latinoamérica y todo es lo que eso implica, tanto lo bueno, que no es tan bueno, pues generalmente, y todo lo malo, ¿no? Como los feminicidios, la violencia y pues en sí la experiencia de ser mujer y tener como eh, ciertas limitantes que los hombres luego no experimentan. Y uno de esos libros que leí hace poco es de esta autora que ganó el Pulitzer, creo que fue en el 2024, el año pasado apenas, Cristina Rivera Garza, con este libro que se llama El Invencible Verano de Liliana. ¿Tú lo has leído? ¿Lo has escuchado? Había Probablemente sí visto la escuchaste de él, portada, ¿no? Uh-huh. sí escuché. Te voy a decir la verdad, muchos de los libros que yo leo en español es porque hay Uh-huh. una página que se llama W Magazine. Ah, no. eh, Creo que sí, sí la he visto, pero no la y la leo. verdad es que tiene muy buenas recomendaciones de libros. De ahí saqué Mm, el Ceniza en la boca, un perro maté un perro en Rumanía y otros que estoy ya. leyendo ahorita. Entonces, sí, de ahí saco estos y creo que ese está en alguna lista del 2023, habrá estado 2024. Sí, yo personalmente nunca había leído nada de Cristina Rivera Garza. La conocía de nombre, también porque creo que era editora de una revista de la UNAM, creo, o de alguna otra revista. Y luego ahí hubo un chismecito en Twitter de que luego, o sea, no tan Saca buenas chisme, cosas. O sea, hay saca una página que se chisme, di el llama chisme, güey. Terror Editorial, donde justamente hablan de todas las experiencias de terror como de que viven en la industria editorial. Y hablaban de que ella tenía favoritismos con ciertas personas, luego eso podía caer como en el abuso, de que ciertas oportunidades que había como para redactar ciertos artículos se iban más a pues, las personas que ella conocía, y luego también ella tiene una clase tiene este programa de escritura creativa en Houston, si mal no recuerdo, en una universidad de Houston, y también como que tenía como ciertas quejas de algunos alumnos de lo mismo, de como que de dos cosas, ¿no? Como que había esta cuestión como de ego y que luego ya no daba tanto la clase y como que había cierto favoritismo. Pero bueno, personalmente yo siento que a pesar de eso, Sacando el chisme. a pesar del chisme y de su reputación y de que sí, o sea, no sé, creo que es importante denunciar ese tipo de abusos, no importa quién seas. Al final eso no demerita lo que está haciendo en este libro, porque este libro trata principalmente del feminicidio de su hermana. Y es un evento que pasó hace ya casi 30 años, pasa a principios de los 90, finales de los 80, y como el ¿Eso es ejercicio un caso que real? O es un sea, caso real, o sea, ok, se sí basa de es. su hermana. Sí, o Ok, sea, ok. es interesante cómo utiliza el libro como vehículo para contar esta historia, porque al final es un caso que ni siquiera está cerrado todavía, 30 años de que ha pasado. eh, el culpable, que pues justamente aquí pues, se describe muy a detalle y lo vas conociendo desde la perspectiva de Liliana, que es la hermana de Cristina, no ha sido atrapado. Y hay toda esta cuestión todavía legal que no se ha resuelto, porque hay dos cosas, como que una, la familia obviamente pues es cómplice porque lo ayudó a escapar y han entrevistado, se han acercado a sus familiares y obviamente no dan respuesta. Pero otra es también de que incluso dicen que, que él ya está muerto, ¿no? Pero no es seguro. O sea, estamos como en este limbo que muchos otros casos de feminicidio, Sí, que ocurren como en muchos otros casos de feminicidio, donde las no resuelto. personas, ajá, las personas que son víctimas saben más del caso que la policía y sin embargo, a pesar de toda la información que tienen, no se ha resuelto nada, no se ha hecho nada. Entonces yo creo que es muy importante y creo que al final sí te logra, que es algo que me gusta justo de todas estas autoras, que a mí sí me logran meter en una perspectiva desconocida para mí, porque una, yo no he vivido esto y ojalá nunca lo Claro, viva así como ojalá que no. el asesinato de un hermano, pero
otra también es como esta experiencia de ser mujer en México, porque algo de lo que vemos mucho de Liliana es que ella le encanta escribir y la manera en la que se estructura este libro, le encantaba escribir, la manera que se estructura este libro es a través de la recopilación de varios diarios, notas que ella fue dejando y que como Cristina Rivera Garza va dándole contexto, ¿no? Entonces como que empezamos mucho desde su vida, de la infancia, en la casa, cómo ellas como hermanas se relacionaban y cómo poco a poco ella va buscando su independencia. Ella es una mujer como muy independiente que va buscando separarse y encontrar su propia identidad en México en una época donde no era tan común incluso como nosotros. O sea, fue como los años 80, 90, donde todavía se veía como toda esta libertad de las mujeres como algo así de, ay, no, ¿cómo te vas así? O sea, tienes que ser una señorita, no puedes salirte de tu Tápate. casa. Sí, o sea, muy, o sea, como que te pone mucho estos prejuicios que nosotros a veces decimos, ay, pues es que ¿por qué dicen todo eso si son mentiras, no? O como que son justamente a veces exageraciones de parte de ciertos sectores que dicen que son exageradas a veces lo que dicen las feministas, pero aquí justo ves en la recopilación de sus diarios y todo lo que escribe, cómo ella tiene que lidiar con pues el juicio de sus padres, de como los vecinos y al final ella justo sale de la casa de sus papás para estudiar en la UAM. No me acuerdo cuál UAM, si cuál plantel, aquí lo menciono, pero yo no me acuerdo. El punto es que está muy alejado de donde ella vivía y tiene que vivir sola en un departamento, obviamente muy precario y cosas así, pero pues ella eh, pues lo ve como un triunfo, ¿no? Una victoria. Y también justo vamos descubriendo que tiene como esta relación con otro profesor, justamente que es la persona que pues es el asesino que eventualmente pues hace todo esto, ¿no? Y cómo ella va relatando esa historia como de abuso, pero desde su perspectiva, porque pues, puedes ver que la está manipulando este güey, y como ella dice, es que no sé, a veces me trata bien o no, pero como que es una manera muy íntima, porque estás leyendo sus diarios y al final pues hace esta curación Cristina Rivera Garza como para que te entiendas la historia, y poco a poco bailando todas las piezas hasta que llegamos al día donde pasa su feminicidio, ¿no? Porque obviamente en esta relación con el profesor es una relación muy tóxica, ella se aleja, luego regresa, luego se aleja, pero pues ella al final está en la posición más vulnerable porque está lejos de su familia y pues este güey pues tiene o sea, pues se aprovecha de todas las vulnerabilidades de una niña como de su edad, ¿no? Y justo cuando pasa este evento, cortamos como esta narrativa que está hecha por sus notas o sus escritos hacia los artículos que se hicieron del feminicidio, ¿no? Y justo empezamos con la perspectiva del periodista. Y es algo muy fuerte el hecho de que todo el libro estás desde la perspectiva de Liliana y luego te cambian a cuando ya pasó el hecho y cómo pasa que descubres el cuerpo, cuando están intentando hilar qué es lo que pasó. Son una serie de artículos donde vas justamente viendo qué se escribió en los periódicos de México respecto al caso y como también intercalando con eh, la opinión del periodista, ¿no? Y obviamente ya después pasa como todas estas entrevistas sobre la familia, ¿no? Y empiezan a preguntarle incluso al papá, que hay cuestiones chistosas, porque como que Cristina Rivera Garza lo que hace muy bien en este libro es que como que realmente parece que tú estás viviendo esa experiencia sin filtros, porque incluso el papá cuando le hace esas entrevistas como que medio le echa a veces en cara a Cristina Rivera Garza de que no, es que a veces yo preferiría que como que tu hermana estuviera viva en lugar de ti, Sí. como que hay muchas emociones, ¿no? Y ella los logra transmitir muy bien. Y al final termina con una como reflexión sobre nadar, porque Liliana le gustaba mucho nadar y termina con un capítulo que se llama como Cloro o algo así, que es como Cristina Rivera Garza nadando y haciendo esta reflexión de que en el mismo acto de nadar o de estar en el agua, ella como que sentía que era estar como con su hermana, ¿no? Y habla como de una cuestión química, ¿no? Porque ella dice, porque pues como que si nos transformamos, la química, o sea, como que hace esta cuestión de que a partir de su relación con el agua ya puede seguir estando con su hermana, ¿no? Pero es un libro muy desgarrador y es muy, muy fuerte y es muy de esas cosas que dices, por eso es relevante ahorita ese tipo de literatura, porque, o sea, güey, yo no había visto algo así, o sea, incluso aunque diga, sí es tal vez pudo haber hecho abusos laborales y, o sea, sí se tienen que denunciar, no hace menos este libro porque digo, bueno, Sí, no, sí, no, no sí es tiene nada que ver, o importante hacer, sea, sí, sí, a ver, no, no es el y, caso de House of Cards, ¿no? Que era el güey, o sí, sea, no, y era un actor nada más, sino, o sea, pudo haber no sido la mejor jefa o lo que quieras, pero, o sea,
no demerita el libro, ni hace menos Sí, el caso, ni nada. y sí te pones en esos zapatos, en esa experiencia que nadie quiere vivir de si conozco a una víctima de homicidio, o sea, si tengo esta relación, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo actúan las autoridades? Porque los primeros capítulos es mucho ella recopilando los archivos de los ministerios públicos, ¿no? Y es mucho de que la mandan de una oficina a otra y que le dicen, no, ve con esta persona. Y luego llega un punto donde justamente las personas que trabajan en esos, pues en los ministerios, son mujeres y ven la preocupación de Cristina y ella, y como que se ayudan entre ellas, ¿no? Y dicen, no, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es ir con esta persona y espérate tantito, porque obviamente te la van a hacer larga, pero si le dices tal y tal cosa. Entonces, como que se vuelve mucho esta reflexión de varias cosas, de la situación social del país, de cómo está el sistema de justicia, pero también sobre cómo es vivir eso como una mujer. O sea, no sé, se me hizo algo muy impactante y es algo muy recomendable. Va muy en línea de lo que hemos estado leyendo y de hecho como que justo... Eso, son buenos todos estos libros. A mí o sea, yo creo que hay un problema con estos libros y no es un problema en sí, sino que es muy difícil a veces leerlos. O sea, no es como que te echas 3 libros de estos seguidos de No, tu güey, vida yo sigue sí, normal. no. No, Yo, tienes que yo, yo, echarte un libro y luego te echas sí, uno de sí es El Rey difícil. León, ¿eh? Y Sí, te pones a ver otra cosa, no sé, güey. O sea, un video de YouTube pendejo, oye, TikTok, pero porque sí es muy difícil, pero son fuertes, sí. sí, Yo, entiendes la aportación, ¿no? sí, 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 sin duda. O sea, yo justo voy a darte mi recomendación de esta semana, ¿eh? No, pero justo yo acabo de leer otro libro de Brenda Navarro que ya lo habíamos mencionado en un podcast, pero el que habíamos dicho antes era Ceniza en la boca, creo que es del que Sí, hablamos. Y yo creo sí que en hablamos de ese ese. libro lo que pasa es que yo me tuve bastante, ¿cómo se dice? Como que me llegó mucho por el hecho de que es un inmigrante, ¿no? Y yo, como sabes, Sí, pues yo vivo en otro país. Y es esa idea de que eres, pero no eres, pero estás, pero no estás. Y creo que eso era sí. bastante interesante ese libro. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a leer otro de Brenda Navarro. ¿Por qué no? Dije, ¿qué va a pasar? Va a estar light, ¿no? Y entonces agarré el de Casas Vacías. Y qué fuerte. Ese libro es fuertísimo. Se trata Sí, sobre un secuestro de un niño. Y creo que también habla de lo que tú mencionas un poco, ¿no? Porque son 2 puntos de vista desde la mujer, desde 2 mamás, una la que pierde al hijo y otra la que se roba al hijo, ¿no? sí, Y, y sí, estoy de acuerdo en lo que dices, pero siento que aunque lo leamos y todo, obviamente vas a tener más empatía, vas a entender más el caso, pero siento que nunca vas a entenderlo como una mujer. ¿Entiendes? Hay sí, cosas que dices, no. no sé, pero quiero decir que escribe muy bien, pero lo que tienes es que son libros que son demasiado, demasiado, o sea, es muy crudo, es muy fuerte la forma en que escribe, ¿me entiendes? Muy, muy real y es complicado leerlo. Y como dices, o sea, lo puedo leer, pero tienes que darte una pausa después de leer un libro de estos. Sí, yo también lo leí el año pasado. Porque, o sea, ahorita Brenda Navarro nada más tiene 2 libros, ¿no? Pero con eso se ha hecho un nombre y vaya que entiendo por qué, porque cuando terminé ese libro, o sea, hace mucho que no me pasaba como que me sentía completamente desolado, o sea, esa última imagen, eh, o sea, como que que te terminas con esa sensación como que dices, entiendo, pero nunca voy a poder experimentar lo que ellas sintieron o ellas están pasando y la manera en que lo termina es, o sea, porque es curioso, lo que me gusta mucho de ese libro son 2 cosas, ¿no? Uno, de que aunque Brenda Navarro escribe como de estas cosas tan terribles y como que nunca nadie quisiera experimentar, No puedes escribe dejar tan de leer, bonito, ajá, escribe tan no puedes dejar bonito, de leer. tiene unas frases tan hermosas que es así como, güey, ¿cómo dijiste eso? Bueno, voy a seguirle nada más por eso, ¿no? Y siento que eso es lo que te motiva a llegar hasta el final, en ambos libros. Y 2, es que también se me hace muy interesante de cómo en teoría podrías odiar este otro personaje que es la mamá que roba al hijo, pero la manera en que ella logra hilar ambas historias, porque es como este libro que se divide en estas 2 perspectivas, ¿no? La de la mamá Sí, que sufre esta pérdida y la mamá que se roba al hijo, pero aún así logras empatizar
mucho con la otra. O sea, Sí, hasta con entiende la que lo su roba. O sea, perspectiva. Ajá. lamentablemente no Sí, o sea, no, quisieras, no, pero al final dices, sí, o sea, no la eximes de lo que hizo y no es así como de, güey, no, estuvo muy bien lo que hiciste, pero sí es así como, bueno, entiendo toda tu vida de mierda, porque sí es una vida de mierda, o sea, sí es una vida muy dura y creo que está más cercana a la protagonista de Ceniza en la Boca que la otra mujer, ¿no? Porque sí hay también este como juego de clases sociales, que es algo que también meten mucho, o sea, es algo que la buena literatura creo que tiene que meter, pero siento que aquí lo ves también mucho desde la perspectiva como de mujeres, ¿no? Porque independientemente de que sean clases sociales distintas, ambas sí tienen este punto de encuentro muy curioso, ¿no? Que creo que es lo interesante, como que ambas sí se sienten como que están viviendo una experiencia muy aislada de todos los demás. Aunque estén como en círculos muy distintos, siento que lo que las junta es que esta pérdida o esta cuestión de la maternidad, que es como el tema de Brenda Navarro, no es algo como lo que nos pintan en otro tipo de historias, ¿no? Como, o sea, es una maternidad en conflicto, son maternidades en sí, conflicto y eso sí. es lo que se Pero vuelve también creo que interesante. lo que pasa es que la forma en que lo cuenta es como que es la voz de ellas, ¿no? Cada quien está Ujú. hablando, habla la mamá que Primera pierde, de hecho, persona. ajá, y creo que esa forma te hace sentir como esa forma tan íntima que estás escuchando la voz de cada personaje. Sí, Pero sí, también sí, otra cosa totalmente. que yo noto, obviamente, es cómo usan, es que es demasiado, como está muy bien descrito el lenguaje que usan. O sea, cuando tienen Mm. las conversaciones con el esposo y eso, dices, es que a huevo va a hablar así, güey. O sea, así es como le Mm. diría eso. Como que Sí, no se sí, siente falso, no se siente actuado, no sí, se sí, sí. siente... eh, o sea, se siente que estás exactamente dentro de la casa cuando está pasando ese momento que describe, ¿no? O sea, cada momento que describe. Sí, totalmente. Yo creo que con un personaje al final ya después lo menciona como, bueno, tampoco, porque tampoco se siente super clase alta y ya después Ah, al sí, final no. te menciona no es clase tan alta, solo fue a la fiesta de la super Sí, casa, que estamos haciendo un poco de spoiler, pero sí creo que lo tienen que leer, creo que tienes que, hoy en día, si es mexicano y te gusta leer, tienes que leer a Brenda Navarro, no hay excusa alguna. O sea, pero sí, después, o sea, sí no sentía al principio ese personaje, decía como, como que no embona algo. Y al final te dice como, estaba en esta casa, pero realmente no soy súper rica ni nada. Y ya lo entiendes un sí, poco. sí, total. Muy buen libro, muy fuerte. No es para... No es Es para... duro, ¿eh? Pero qué bueno es. Es que eso, yo lo estaba leyendo en una cafetería y decía, puta, es que la gente me va a ver mal. Pero digo, o sea, dije, no, que estoy leyendo, ¿va? O sea, no sabe lo que estoy leyendo, pero es tan, no sé, tan crudo, tan real que sí es, wow, sí, Y muy buen creo libro. que justo ellas son una escuela sobre todo lo que quiso ser, por ejemplo, Emilia Pérez, güey. Porque, o sea, sí, ya hablamos el Nada. episodio pasado, si quieres saber lo que opinamos, pero, o sea, hace poco, y eso es lo que me caga, güey, o sea, de Audacity del pendejo del director, de como que no se la pasa como, le critican su película y no se la pasa diciendo otro comentario tras otro comentario. Hace poco dijo, bueno, sí, ahorita están hablando mucho de mi película, pero para ser honestos, el tema de las desapariciones nunca se había tocado tanto en la prensa mexicana como con mi película. Y yo es así, no mames, No, mamón, o sea, güey, o no, sea, no, es que no, güey, es que hay estás fallando el libros, punto, güey. No, güey, no, ¿de qué, güey. güey? Ya, se acaba este podcast, no. Eh, no, güey, lo que yo ¿Pero por creo, qué? no, es Ajá. que estás fallando el punto. Yo no creo que sea la mejor película, lo insisto, no es la mejor película. No, güey, para nada. Pero aquí pasa algo, güey. No, la gente, la mayoría de la gente, el 99.9%, no puede sentarse a leer Brenda Navarro. No puede sentarse a leer estas historias crudas y reales. No puede, güey. Y lo que hace este director es ponerlo de una forma digerible para todos. Que la mayoría de la gente lo pueda decir, está jodido, güey. Está mal, Bueno, pero al menos te acerca a ver la película.
te acerca a hablar del tema y es lo único que le daría. Perdón. Yo Perdón creo por mi que Brenda enojo. Navarro y tal vez Cristina Rivera Garza sí son dos libros tal vez un poco más complejos, güey, pero yo siento que el mejor libro que ha tratado las desapariciones que he leído recientemente, y ni siquiera es mexicano, es de una escritora argentina, Dolores Reyes, es este que se llama Come Tierra. O sea, este libro es todo lo que quiso este Jack o ese pendejo que fuera su película, porque utiliza lo fantástico, utiliza la temática y al final lo hace de una manera, o sea, incluso cuando es una temática fuerte, lo hace de una manera muy entretenida, al grado que este libro o sea, me quedé a la mitad, pero casi me lo he hecho en 2 días. O sea, es muy digerible de un tema muy difícil. Se trata de una niña que puede encontrar desaparecidas comiendo tierra. Y es una niña, obviamente no de la mejor, o sea, no es como de la clase más alta o en las mejores condiciones de vida, pero ahí sí ves mucho todo este tema de cómo se vive realmente y cómo las personas le hacen sentido y, y como que utiliza este elemento de lo fantástico para como que ponernos en ese, no sé, en ese deseo de si pudiera encontrar a la persona que desaparecieran, o sea, ¿qué implicaría, no? Y cuáles serían como sus, no sé, como su, ajá, como sus distintas bifurcaciones, o sea, ¿qué es lo que pasaría si hubiera este elemento sobrenatural? Y a mí se me ha hecho una lectura demasiado fuerte, pero a la vez demasiado entretenida, muy accesible, o sea, siento que este libro, incluso yo estoy pensando hasta prestárselo a mi sobrina, porque creo que es algo como que no es tan, mi sobrina que tiene 14, 15 años, o sea, son como estas cosas que es un punto de encuentro de como varias generaciones y de un tema muy difícil